Los miércoles de 17 a 19, De Boca en Boca, está en la radio pública de la UNDAB, con la conducción de Néstor Mancini, Víctor Savitoski, Marcos Bralo y el aporte de María Teresa Andrueto, nuestra reconocida escritora. De Boca en Boca. De Boca en Boca. 100 años, miles de historias, puentes tendidos, sueños compartidos, la velocidad para llegar allí donde querés estar, la posibilidad de escucharte, de que te escuchen. La radio, estamos de festejo. Y es un placer que De Boca en Boca viaje hasta Colombia, donde tenemos, tanta gente amiga, tanto hombre y mujer, y jóvenes y niños apasionados por la comunicación y particularmente por la radio. Una amiga que tiene un amplio recorrido en todo lo que es la comunicación popular, la comunicación comunitaria, la comunicación al lado del que más lo necesita. Se trata de Alma Montoya, que desde hace ya unos cuantos años tiene a su cargo una organización, el Grupo Comunicarte, que desarrolla su tarea no solamente en Colombia, pero en buena parte de ese territorio y veremos que mucho más allá. Así que le damos la bienvenida y el agradecimiento, Alma, de que nos des unos minutos para aprovechar esta linda excusa de que este agosto la radio, por lo menos aquí desde Argentina, está cumpliendo 100 años desde aquella primera transmisión que se animaron los llamados locos de la azotea, y creemos que hay que celebrarlo aún en tiempos donde tenemos que cuidarnos, por ejemplo, de la salud. Así que, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Alma? Hola, ¿qué tal? Qué alegría verte, qué alegría escucharte y qué alegría tener nuevamente este contacto con la gente que llevamos en el corazón, como es la gente del pueblo argentino. Y ya son los 100 años. Siempre cuando hablamos de la radio y de las experiencias y de la primera experiencia dentro de esa línea universitaria, bueno, en ese ambiente universitario, hay que hacer la referencia siempre de verdad, de los locos nosotros decimos acá de la terraza, de la azotea, ¿no? De la terraza, ¿no? Qué rico, entonces, mil felicitaciones, un aplauso y el corazón, qué rico, porque tanto esa iniciativa como la de una radio educativa naciente en Colombia son experiencias que han marcado y siguen marcando y bueno, las nuevas generaciones lo toman como referencia para el quehacer comunicacional radiofónico hoy día. Y Alma, ¿qué es lo que te atrapó a vos para que te metieras a trabajar en este teatro de la mente, como han dicho más de una vez tantos autores y tantos comunicadores, que es la radio y no, por ejemplo, la televisión, no, por ejemplo, el medio gráfico, más allá de que también lo alternás en el trabajo con la radio? Pero ¿por qué fue la radio la pasión que te atrapó? Bueno, mira, bueno, en estos momentos les estoy hablando desde Bogotá, pero yo soy de Medellín. Medellín es la segunda ciudad, Medellín es la ciudad tanguera, ¿no? Y allá en los años, ¿y cuántos haces? Como uno dice, el sonido del tren, ¿cuántos años? De adolescente y joven en el grupo juvenil al que pertenecía, bueno, además de un barrio clase media popular, ¿ya? Entonces, además en el barrio mucha vida de barrio, mucha vida, ¿no? Nuestros padres estaban siempre con iniciativas, toda esta organización de Junta de Acción Comunal, etc. Entonces, en el grupo juvenil éramos los responsables
de las bocinas, ¿no? Entonces, de un, qué sé yo, un poste, después cuando se construyó la iglesia, desde la torre de la iglesia, mantener siempre las bocinas o cornetas, como se dice en otra parte. El grupo juvenil éramos los encargados, y dentro del grupo juvenil, y te estoy diciendo de los años 60, ¿no? Entre el grupo juvenil teníamos el equipo de comunicaciones, y allí estuve metida dentro del equipo que tenía que ver con corneta. Luego, ahí, por la opción de vida de entonces, viajé a Bogotá, y en Bogotá tengo la oportunidad de elegir la carrera de comunicación social, ¿no? En la Universidad Javeriana. Y estando en la Universidad Javeriana muy temprano, tal vez en tercer semestre, algo así, y por motivos del trabajo que desarrollaba, bueno, sería la pasión de la radio, voy a Bolivia a un encuentro por parte de Paulinas, y allí conozco y por lo que había leído, estaba todavía prendida a Sutatensa, y por lo que había leído, estaba la referencia de las radios mineras. Entonces, voy a Bolivia y conozco las radios mineras, estuve allá un buen tiempo, y bueno, ahí viene el amor todo por esa otra forma de hacer radio. Uno tal vez tiene, vos recién mencionabas, por supuesto, el ámbito de la universidad, cuando pasa por algún lugar de formación, por lo menos aquí por Argentina, todavía, aunque se ha logrado transformar bastante, un estereotipo que es que quien llega a estudiar una carrera de comunicación normalmente está pensando en ir a las grandes ligas, como se suele decir, es decir, terminar trabajando en algún medio corporativo, etcétera. No, ¿sabes qué? No, y tal vez fue un descubrimiento, o sea, estaba y veía en la universidad la carrera de comunicación, y bueno, listo, está toda esa fortaleza de unas cadenas grandes acá en Colombia y con una variedad de programación. Pero más fue la lectura de esas otras experiencias que se estaban dando en el continente, y ese interés. Entonces, claro, ya conocía lo de Sutatensa en Colombia, lo tenía ahí nomás, es más, tuve la oportunidad de participar. Reconozco que en mi caso ni siquiera me lo planteé en algún momento eso. Digo, ¿vos te lo planteaste o hubo también ahí quienes entre los maestros, las maestras, automáticamente te presentaron este otro mundo en el cual yo ya te conocí, del cual aprendemos de vos y de tantos otros maestros, ¿no? Digamos, en actividades, cuando ya estaban incluyendo incluso la televisión, o se estaba trabajando en la televisión, no era mucho, pero sí, ya se estaba trabajando en la televisión, hacia la televisión educativa, que Sutatensa también lo iba a incorporar. Tenía de colegas, de compañeros de universidad, gente que se estaba preparando para trabajar la televisión en Sutatensa, ¿no? Pero más fue la lectura, y dentro de esas lecturas luego me encuentro con Aler, ¿no? Que Aler estaba, bueno, claro, estaba también ahí naciendo, y me encuentro con todas esas experiencias que hay en América Latina de otra forma de hacer radio, de otra forma de trabajar la comunicación. Entonces, muy temprano me dediqué, y la mira fue eso de cómo aprovechar toda esta tecnología de punta de esa época, ¿no? De toda esa tecnología de punta de esa época para un trabajo, para mejorar la situación económica, la situación de la población vulnerable, de los campesinos, y bueno, ya va por, o sea, yo creo que desde muy temprana edad esa fue siempre la opción. No tuve otra mira. Ajá. Y ya que mencionás, bueno, por supuesto, Aler y algunas otras, bueno, Herbol, no sé si tendrá tantos años, pero digo, hay unas cuantas redes que ya que mencionabas las radios mineras en Bolivia, también ahí fueron marcando todo un camino. Uno a veces reconoce en las lecturas precisamente que se marca como una especie de fecha los 60 en adelante, donde hay numerosos aportes, bueno, de tantos que hemos leído. ¿Qué crees que, digamos, hemos logrado madurar en estas décadas respecto de lo que hoy ya tiene una identidad
ampliamente reconocida a lo largo y ancho de, por lo menos, de la América Latina y el Caribe, más allá de sus altos y bajos, todo lo que a veces solemos encerrar en lo comunitario, en lo popular, bueno, lo alternativo era la denominación en otro momento. Hay una cosa, yo siempre lo he dicho y lo experimento, y es que América Latina es un gran laboratorio comunicacional, ¿no? Entonces, obviamente estamos aquí en el diálogo insistiendo en la radio, pero es todo el trabajo de cómo, y en esa época me acuerdo que con Mario Caplú se decía, bueno, en toda esa generación decíamos, bueno, si no podemos apropiarnos de los medios, porque los otros, los comerciales, los privados eran tan grandes y era tan inaccesible, ¿no? Entonces, por lo menos apropiémonos del lenguaje. Entonces, se genera todo un movimiento de formación, de capacitación, de lectura crítica del uso de los medios y el uso de los contenidos de estos medios para un trabajo popular, para un trabajo educativo, para un trabajo cultural. Y entonces, también ahí está el haber militado tanto tiempo con PROA, lo que fue antes Serpal, y luego PROA, ¿no? Escenario y espacio donde también, ahí fue que nos dio la oportunidad de conocernos, qué dicha. Así es, maestra, así es, así es. Sí, entonces, todo eso le ayuda a uno para la formación. Y yo creo que esto fue muy chévere porque nos preocupábamos mucho por el contenido y análisis de contenido. Entonces, el jugar, porque era el trabajar con una corneta y el trabajar con cassettes, ¿no? Con CDs, no, primero con los LPs, trabajar luego con los cassettes, luego con los CDs. Yo digo que jugar, es decir, toda esa parte formativa lúdica, ¿no? De los productos que venían de medios comerciales o de las grandes ligas, como tú dices, pero también apropiarse un lenguaje para empezar a hacer de este lenguaje o de esta gramática, de este multilenguaje, ¿no? También un lenguaje para trabajar las búsquedas, las luchas, las utopías con las que trabajamos en el continente. Eso nos sirvió muchísimo. Es más, corriendo en el tiempo, hoy día ya tenemos la posibilidad de medios, muchísima posibilidad de medios, y de pronto nos vamos quedando pobres en el análisis y en la producción de contenido, de pronto. ¿Por qué? Porque la distracción que tiene toda esta tecnología hoy día, de las posibilidades de la combinación de ritmos, colores, géneros, formatos, a lo mejor no siempre los contenidos sean como aquellos que eran trabajados con la comunidad, elaborados con la comunidad, luchados, sí, elaborados, trabajados desde la vivencia. Pero bueno, cada época tiene lo suyo y creo que esta fue la riqueza más grande y sigo insistiendo que América Latina con un gran laboratorio de estas experiencias. He tenido después la oportunidad, y mira, y las tres fueron con WAC, de estar 3 veces en África, pero estando en la Tacunga, Ecuador, tuve la oportunidad de recibir a 2 pasantes de África y mira cómo nosotros ya éramos referencia para hacer estas lecturas o trabajar o llevarse experiencias de uso o de trabajo popular de la comunicación y del uso de medios para África y para Asia, imagínate. Entonces, América Latina ha sido una cuna porque hemos tenido gente muy rica, muy interesante. Antes de abrir la entrevista, recordábamos, ¿cierto? Estabas citando a un Mucio, pero antes de él tenemos a un Luis Ramiro Beltrán, tenemos a Juan Díaz Bordenave, bueno, tenemos a una cantidad de gente, al mismo Mario, y usted en Argentina, a Daniel Prieto dentro de esa línea. No, con lo que él por supuesto, claro. en Radio Land Trade Center
tanto en Quito, como en la región andina, como en Costa Rica para Centroamérica. Y todavía creo que se están exportando esas experiencias a otros lados del mundo. Ya, ahora vos marcabas recién, Alma, como una paradoja. Por un lado, esta exportación de experiencia, de trabajo cercano con la gente, bueno, de tanto color, como decías recién, y también de contenidos, porque uno inclusive se recorre unas cuantas plataformas hoy y tiene contenidos que ayer estaban en los discos de pasta, como decimos, o de vinilo, y cassette, etcétera, y que hoy se han, bueno, ahí reconvertido, se han remasterizado, etcétera. Sin embargo, marcas como una paradoja, y aquí voy a saltar de la linealidad de la entrevista, porque marcas la convergencia en la cual estamos metidos ya hoy, que ya entonces a la radio la expone a la convivencia con los otros medios, y al mismo tiempo estás hablando de que habría como una necesidad de revisar el tema contenidos. ¿Cómo vos en el trabajo cotidiano, en estos años allí con Comunicarte, en la zona de más selváticas o también las urbanas, vos ves que hay posibilidad de achicar esa paradoja, esa especie de contradicción? No sé si es contradicción, pero por lo menos paradoja. Hay una cosa, y es que en estos 20, 25 años de experiencia de radios comunitarias en Colombia, uno se encuentra toda la gama de tipos de radios bajo el apellido de comunitaria, ¿no? Un buen número de radios comunitarias jugando a ser la comercial a nivel local, ¿no? Bueno, primero que siempre su potencia es local, ¿no? Entonces es para el municipio, le llamamos acá, ¿no? Entonces, pero jugando, copiando el modelo comercial. Entonces, gente que llegó a sus manos la posibilidad de tener una tecnología con el apellido de comunitaria, ¿no? Pero, y que algunas hasta se avergüenzan de tener el apellido de comunitaria, no lo mencionan en ninguna parte de identificación, ¿no? Y entonces ahí es donde lo que decía, o sea, qué pena, porque si se tiene esa normativa y esa posibilidad de tener radio comunitaria, fue la lucha de tantos años y el sueño de tantos en el continente, ¿no? Decía que hay varias gamas, hay un buen número, pero te digo que un buen número que está ahí. Después hay otras que tratan de hacer ese ejercicio, ¿no? El de responder a lo que le corresponde, o sea, comunitaria, responder a las expectativas, a las necesidades. Pero está también unas cuantas de que realmente tienen la camiseta, es decir, que se hace radio con, desde y para las comunidades, ¿no? Cumpliendo esa función de formación de veedora, esa formación política, ¿no? Esa formación, bueno, cultural, de animadora cultural, de patrimonio incluso, Entonces, decía que nosotros tenemos toda esa gama, y el trabajo nuestro es ver, encantar, y sobre todo, el que hay gente que ni siquiera, sí, sabe que tiene una radio comunitaria, pero que no la conocen, que ni siquiera ha estado ahí en nada, ni en una entrevista, ni ha entrado a ver qué es lo que sucede allá. Entonces, como la voz de un grupo. Y ahí te meto otro bocadillo antes que sigas, porque hoy uno dice que a través de las redes sociales, a través del celular, etcétera, ya estás ahí cerquita de la gente. Y yo modestamente sigo pensando que si bien están todas esas ventajas, no hay como la presencia cara a cara, ¿no? De que una radio se muestre no solamente a través de una imagen en el Facebook o en el Instagram
o lo que fuera, o un llamado telefónico, sino también en el territorio, un poco ahí el mano a mano con el vecino, con la vecina. A ver, hay una cosa, mira, Néstor, y te cuento, nosotros tratamos, hay un grupo que estamos trabajando de que el concepto de redes sociales sea planteado. Nosotros aquí hablamos de redes digitales, aquí y en algunos escenarios. Porque redes sociales es aquella donde está el afecto, en donde está, yo creo que esa palabra nos la robaron, pero bien robadita, ¿ya? Ajá, ajá. Porque es que redes sociales es ese lazo, es ese sentir al otro, es ese, ¿ah? Lo demás son redes digitales, ¿ya? Y es verdad, o sea, es tal el encanto de esto que porque yo tengo, ya no tengo 5 o 10 contactos, sino que yo tengo 1000, que tengo 5000 contactos, yo tengo, no, ya eso le hemos dado la palabra, tengo 5000 amigos. Claro. A ver si estás mal económicamente, ¿quién de esos 5000 amigos o 10 te va a dar la mano? ¿No? Sí, ajá, tal cual. No, creo que a ver, ese es uno de los encantos. La tecnología es una posibilidad inmensa, grande. Convirtió a los medios y a los usuarios en consumidores, ¿no? En creadores y activos, si quieren. Pero bueno, ahí está lo que hablábamos antes, o sea, qué tan críticos, porque una cosa es esa famosa lectura crítica que hacíamos y que ahora todo esté con levantar hoja a la mano, o en el mayor de los casos, tristemente, en insultos, o sea, yo recuerdo que cuando empezaban a salir de estas redes, cada vez que aparecía una figurita ahí, ¿no? Yo dije, si ya se esconde detrás de esto, no es que signifique mayor cosa. A ver, ¿quién hay detrás? ¿Quién hay detrás? ¿Por qué no nos quitamos las máscaras? O sea, ¿por qué no somos los que somos, no? Entonces, pero después detrás de todos estos, digamos, imágenes, pantallas, se oculta una realidad o sale otra realidad, ¿no? Sale otra realidad. Bien, pero volviendo a esto a nivel de radio, yo sí creo que esto ha ayudado a la interactividad, ¿no? Y hoy hablamos de una radio multimedial, y hoy hablamos de una radio de doble vía, entre comillas, pero de una radio participativa es cuando la gente entra y hace parte de una junta de programación. Una radio participativa es cuando hace parte también de los frutos que puede tener un medio tal. A ver, en una radio comunitaria, en un municipio, ¿no? Si hay unas ganancias, ¿también hay una participación económica? No, claro que no. Claro. Entonces, a ver, es esa participación a nivel de contenidos, a nivel de decisiones, a nivel de posiciones políticas, a nivel, ¿por qué no?, también de lo económico, ¿ves? Entonces ahí sí, ya, espérate, hasta ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que entendemos por participación? El que de pronto me abran el micrófono o que yo mande un mensaje y me lo lean públicamente, yo creo que no es suficiente. Esa es una parte y no hay que desconocerla. Pero hay otros, yo creo que hay unos niveles de participación y de que realmente una radio sea comunitaria y participativa. Y si no, pues para eso están los demás medios. Yo creo que cada medio cumple, el medio privado, comercial, el medio público, el medio comunitario, cada uno tiene un rol, un perfil, un quehacer dentro de la sociedad. Y asimismo los niveles de participación, ¿no? Pero ¿cuál es el nivel de participación de una radio privada, de una radio pública y de una comunitaria? Y ahí, Alma, vos ya marcaste un par de veces y me viene al pelo la necesidad de profundizar en aquello que llamamos análisis crítico, porque precisamente en medio de tantas redes digitales, de tanto discurso fragmentado, este
tiempo este viento neoliberal que se ha reinstalado en buena parte del mundo, pero para no irnos tan lejos, aquí en nuestra patria grande, ha vuelto con ciertos discursos preocupantes, para no decir que yo diría graves, en torno a provocar discurso del odio, el discurso bien racista, xenófobo, discriminador. Digo, ¿qué necesitamos profundizar desde los medios comunitarios, de las radios, en ese análisis crítico para que de repente, entre tanto discurso que circula por tantos medios, no termina siendo comprado por el vecino, por la vecina, como si fuera casi una verdad absoluta, ¿no? Y también qué rico que me recuerdes esto, o sea, hasta hace muy poco estaba vinculada de tiempo completo, estuve por un tiempo, pero claro, sin dejar, ¿no? También el trabajo de campo, pero me ocupaba muy buena parte del tiempo el ámbito académico. Uh-huh. Oh, sorpresa que dentro de la parrilla estaba obviamente la cátedra de semiótica, ¿no? Y allí tenían lo de lectura crítica. Pero cuando yo entré a ver y cuando ya luego escuchaba a los profes y a los cursantes, yo decía, pero ¿qué lectura crítica es esta? O sea, es una lectura crítica. O sea, creo que, o sea, en el continente teníamos una práctica de lectura crítica y la academia, a través de determinados autores, desarrolló otra, ¿ya? Muy distante y bueno, porque creo que la que llevamos a nivel de trabajo comunitario, popular, sí, hay que reconocerlo, de pronto estaba transversado con un eje que era lo político, lo económico, y lo otro, yo veía que lo otro estaba más dentro de una línea gramatical, estética, ¿no? A ver, pienso que obviamente que todo extremo es peligroso, pero yo creo que sí hay que volver a encontrar una forma del ejercicio de lectura crítica en los trabajos grupales como hacíamos o como en algún momento hemos trabajado a lo largo y ancho del continente con el movimiento de la Escuela Latinoamericana de Comunicación, ¿ya? Otra vez, ahí entra PERPAL, ahí entra PROA, porque la preocupación era la comunicación grupal, o sea, la riqueza de lo presencial, la riqueza de que tú y yo, y a ver cómo pensamos y qué hay de entre líneas de los discursos. Y yo siento que hoy es día es mucho más urgente, repito, porque el encanto del color, del movimiento, de todos estos efectos especiales, que hay detrás entre líneas, que hay en esas fisuras, ¿no? ¿Quién está manejando sus contenidos? ¿Qué nos quieren decir? ¿Por dónde nos quieren llevar? ¿Y cuál es mi posición ante eso? Ahí está la lectura crítica. Es decir, si yo elijo, ¿no? Es porque tengo una libertad de elegir y no porque estoy encantadamente llevada por alguien que ha trabajado esto, Entonces yo sí siento que de pronto hay que encontrar una nueva metodología de lectura crítica, donde se fusione o por lo menos tengan esos diferentes aspectos. Sí, no estoy en contra, ¿cómo se te ocurre? De la línea, no la línea solamente semiótica, sino la semiológica, ¿no? Porque hay una diferencia, ya hay una posición ahí, pero la gramatical, muy bien, la estética, muy bien, pero la política, la económica. No hemos salido de un capitalismo. Hay una remodelación, hay un neo del capitalismo, ¿no? Entonces, y eso pasa y atraviesa a través de los medios, porque los medios no son ingenuos. Y quien no es ingenuo es quien vende esta tecnología y quien está detrás de esa tecnología. ¿Cómo entonces enriquecer y no quedar atrapado en la agenda que construyen diariamente los medios comunitarios
no quedar atrapado en, bueno, frente a lo que proponen las grandes corporaciones, que es este discurso discriminador, racista, casi estar continuamente en una especie de batalla estilo David y Goliat, de tratar de responder para desmontar y enriquecer esa agenda para poder ejercer algún tipo de influencia que por lo menos aminore ese impacto de discurso violento, de discurso individualista, discurso meritocrático. ¿Cómo vos lo observás? ¿Posible o no tan posible? Yo creo que es un trabajo siempre diario, cotidiano. Por eso me asusta con esto, con la pandemia nos convirtió en seres de pantallas, ¿no? Y bueno, y también gracias porque todo tiene sus posibilidades. Gracias a eso, hoy puedo verte hacía rato y no nos vamos a encontrar y no nos encontramos este año, ¿no? No, en realidad, en la zona andina. En realidad he estado ahí dando un curso de posgrado, pero he estado a la distancia. Por eso digo, te estamos extrañando en la zona andina. Y sí, con qué ganas, con qué ganas. Yo sé que siempre has venido también, y la mayoría de quienes nos conocemos hemos tenido presente, aunque no lo mencionemos con ese nombre y apellido, a los derechos humanos en el trabajo cotidiano de la comunicación. Digo, recién vos marcabas que además de lo colorido, además de lo que podría llamar o ser una especie de atractivo de goce, no hay que perder de vista lo político, lo económico. Digo, ¿hace falta dar alguna vuelta de tuerca ahí en esa mirada más respetuosa de los derechos humanos que uno intenta proponer para la vida de las mayorías? ¿Y ahora qué? ¿O de qué manera sería más correcta tal vez la pregunta? ¿No? Yo creo que sí hace falta, pero ¿de qué manera, en todo caso, seguir, bueno, profundizando en nuestro trabajo? Y aquí tal vez la palabrita a la que te provoco es que qué diseños ahí necesitamos repensar, diseños de estrategias comunicacionales más que de formatos, ¿no? Sí. Bueno, mira, precisamente ayer estaba presentando, me pidieron de diseñar una propuesta que es la de comunicación y migración, ¿no? Nosotros tenemos nuestra frontera más grande, además de los dos mares, el Atlántico y el Pacífico, es con Venezuela, ¿ya? Y entonces ayer precisamente estábamos hablando, no, espérate, esta estrategia tiene que estar centrada en los derechos humanos, en los derechos del pueblo venezolano, ¿no? De la movilidad y de la reorganización y de la reidentificación y el de buscar su buen vivir, ¿no? Entonces, los derechos humanos, ¿no? Eso fue en la mañana, que tuve esa reunión con esta organización, una agencia de cooperación europea, ¿no? Por el trabajo que llevamos en la frontera y ver cómo el trabajo acá en Bogotá, donde tenemos 1 millón, con cuidado, 1.200.000 venezolanos, ¿no? Bueno, y que estamos recibiendo el retorno, especialmente de Chile, Perú y Ecuador, ¿no? De los venezolanos de Chile viniendo por tierra, retornando. Ok. Salió el tema de los derechos humanos y migración, ¿ya? La dignidad de los derechos del pueblo venezolano. Pero por la tarde, por ahí dentro de 20 días, un mes, se inicia un proyecto de los tantos que ya hemos ejecutado en Bogotá, ¿no? Sobre radio escolar, y el tema que pedían era los derechos humanos, los jóvenes y los derechos humanos, la formación de los jóvenes en los derechos juveniles, ¿ya? Yo siempre digo ahí abajo, ojo, y los deberes. Claro. Los deberes, o sea, si vamos a hablar de derechos, ojo, hay simultáneamente un deber. Porque bueno, pero entonces el título era eso, los jóvenes y los derechos humanos, o los derechos de los jóvenes,
y experiencias de radios escolares, pero así pilas comprometidas que tú conoces, que has estado, que has visitado algunas de esas acá en Colombia y en Bogotá. Por supuesto. De Panas y Parceros es el proyecto ahí con Venezuela que estás mencionando, que estás desarrollando, así que... Es uno. Mira, el de Panas y Parceros. Pero además de eso, adelantamos un trabajo con los páramos. Bueno, Argentina no tiene páramos. Y entonces, este es un proyecto que es para trabajar con las emisoras que están sobre los 2.800, 3.000 metros, ¿ya? Entonces son los páramos. Y hace parte de una línea que es la línea sobre el cuidado de la casa común. O sea, qué bueno. El ambiente. Por un lado, los páramos, el proyecto de páramos, pero por otro lado está el proyecto de la Amazonía, el cuidado de la Amazonía, ¿no? Entonces, si está el de páramos, porque son las cunas, la fábrica del agua, pero si está la Amazonía, es donde está el agua, es donde está la farmacia más grande del mundo, donde está la salud de la humanidad, en donde se produce el oxígeno, ¿no? Es la fábrica de oxígeno y de agua dulce más grande del mundo, ¿no? Entonces, esos dos proyectos, tanto el de páramos como el de la Amazonía, entran dentro de la línea del compromiso para la prevención y el cuidado con el cambio climático. Sí, siempre que solemos tenerte cada tanto, por lo menos o grabada o con alguna entrevista en De Boca en Boca, uno no puede dejar de seguir afirmando de que sos una jovencita a la cual hay que correr rápido porque no hay manera de detenerte, siempre activa y siempre allí. De jovencita me fascina. Siempre formando muchísima gente, eso también hay que saludarlo y celebrarlo. Pero para ir agradeciéndote este momento, te largo ahí dos en una. Digo, pandemia de por medio, y parafraseando algún tema de Fito Páez, que nada es para siempre. ¿Cómo pensás vos, no sé, los próximos 18 años de esta jovencita radio que cumple 100? ¿Qué te imaginas que debería todavía estremecernos, embellecernos, atraparnos, ahí enamorarnos esta radio que hasta ahora tiene todos estos matices, pero que seguramente habrá que reinventar o inventar nuevas cosas? ¿Cómo le imaginas? Bien, uy, está chévere esta última, pero espérate, antes una cosa, cuando tú me hiciste la pregunta o la relación de derechos humanos, entonces cierro, es trabajando el campo de los derechos humanos y derechos de migración, los jóvenes como protagonistas, como líderes del cuidado de los derechos humanos, y todos estos dos últimos proyectos es los derechos de la naturaleza, ¿no? Los derechos de la naturaleza que poco a poco se han ido empoderando. Muy bien. Ahora esto último, sobre el futuro de esta jovencita de 100 años, ¿no? Sí, así es. Ay, oye, qué maravilla. Ya estamos en la radio multimedial. Yo sigo creyendo y que va a estar siempre, por más que aparezcan cualquier tipo de tecnologías, va a estar el encanto de la radio. Porque es el encanto de la oralidad, del conversar, porque es el encanto de seducción, como es el oído, porque es el encanto de aquello que crea, que imagina. Y entonces el sonido ha trascendido. Es imposible hoy ver una excelente y una buena película si no tienes un excelente y buen sonido, ¿no? Entonces, es eso, la sonoridad. Y bueno, mira que ahorita ha sido la demostración y nuevamente esa jovencita de 100 años se puso su traje más juvenil y moderno. ¿Por qué? Porque en los lugares donde no hay conectividad, quien cogió el protagonismo fue la radio. Claro.
cantidades de comunidades donde volvió a la radio educativa y de clase, o sea. Aquí por estas tierras también, tanto las radios comunitarias como la radio nacional, la radio pública, la radio del Estado, ha vuelto a aquel papel que parecía ya de antaño y que sin embargo está brindando contenidos educativos. Efectivamente, ¿no? Como vos decís, se reverdeció aquello que parecía ya que había juntado telarañas. Así es, vieras que no más en el canal nacional más grande que tenemos, la cadena privada más grande que tenemos, y mostraban como, no, qué maravilla, que tuvieron que montar radios en las escuelas, que tuvieron que montar ahorita sin pedir permiso. ¿Por qué? Porque los muchachos no tienen conectividad, ¿no? Y entonces se reverdeció, como tú dices, o se rejuveneció. Se rejuveneció más esta niña de 100 años. Creo que la modalidad va por esa línea. O sea, yo creo que la sonoridad, la forma de expresar de los jóvenes. Mira la cantidad de producción. Dios mío, aquí en Colombia se levanta una piedra y hay un artista, se levanta otra piedra y hay otro artista. Y con líneas o modalidades o formatos musicales, géneros musicales totalmente distintos, ¿no? Totalmente distintos, con una modalidad, el otro con otra modalidad, pero yo estoy segura que no solo en Colombia. ¿Por qué? Porque si antes era difícil conocer un estudio de grabación, era todo, ahorita en las casas empiezan a montarse pequeños estudios de grabación. Claro. A todo el mundo, y con esto de la pandemia, con esto, ¿qué hizo? Pues que todo el mundo está viendo la posibilidad de cómo, ese papel de consumidor, o sea, de cómo producir, de cómo aprovechar todo esto. Y en medio de todo eso está el sonido, y en medio de todo eso está la oralidad. En medio de todo eso no se desconoce lo otro, pero sin duda alguna yo creo, y quienes estamos trabajando en la radio, quienes seguimos trabajando en la radio, cada vez es mantenernos dentro de ese ritmo que va exigiendo la incorporación de nuevas tecnologías que ayudan a mejorar los formatos y a mejorar los géneros. Lo que me preocupa, sí, son los contenidos. Sí. Hay de lectura crítica y lo de percepción activa que hablábamos cuando en los tiempos de Mario Caplun. La percepción activa, es decir, espérate, ojo, detrás de todo este encanto, ¿no? ¿Cómo están los contenidos? Los muchachos están hiperinformados, ¿no? Pero también está la mano, como dicen también los muchachos, de noticias falsas, de contenidos falsos, ¿no? Sí, y yo diría en esa sobreabundancia de información también mucha fragmentación, y a veces el tema del contexto, el tema de lo situado, de conocer bien el territorio también lleva rápidamente o a confundirlo o a veces a sumarse a estas noticias falsas que vos decís, ¿no? Y en tu especialidad y en la especialidad del programa, entonces entraría los derechos. Los derechos del consumidor, con un contenido que, ¿no? El derecho a la verdad, ¿no? El derecho de la ética, de la transparencia en un mundo que va normalizando la corrupción. Sí, desafíos que yo creo también va un poco más atrás, pero habrá que seguir empujando. Hay una buena cantidad de emisoras también universitarias que necesitan romper el cascarón del muro universitario y estar más en el territorio. Yo creo que también ahí hay otra red que puede ser interesante. De hecho, acaban de celebrar 10 años de una red latinoamericana de radios universitarias iberoamericana en realidad, porque han sumado a Portugal, España, Italia, pero que bueno, ahí también hay otro trabajo para hacer, para deconstruir y tal vez renovar y rejuvenecer la radio. Alma Montoya, mujer amada por todos los comunicadores que pretendemos hacer algo de radio cercano a lo que vos hacés. Estamos, bueno,
con todas estas chanzas que nos hemos propuesto con los locales, también referentes aquí, pero también con algunos de los que siembran y vienen cosechando con muchos jóvenes, con muchos adultos en distintas partes de América Latina. Así que agradecerte enormemente esta mañana que nos has brindado para poder, bueno, repasar un poco y ver cómo siguen los próximos 100 de la radio. Gracias a ti, mi querido y amado y extrañado por estas tierras, Manchín. Sabes que tienes muchas amistades y muchas fans y querendonas por acá, ¿no? Y uno realmente se encariña desde aquel primera vez en el año 98 que recuerdo. Bueno, hay que sacar cuentas y uno le ha tocado volver y enamorarse de la tierra y enamorarse de mucha gente, así que agradezco también tanto cobijo y tanta fraternidad. Así que, Alma Montoya, amigos, en lo formal, un abrazo enorme para toda Colombia y por supuesto a través tuyo, y ya pronto entonces volveremos, esperemos ya sin la pandemia de por medio, aunque cuidándonos de nuestra salud y cuidando la casa común, como bien decías vos hace un ratito. Así es. Chao amigos, chao Néstor, chao a todos. Chao querida Alma, chao, hasta pronto. Chao. De boca en boca. Derecho a la comunicación en la radio pública de la UNDAB.